Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas y hoy vamos a estudiar la Haftará número 3, que va en correspondencia con la Parashat número 3, Let Lehat. La Haftará está en Isaías, Yesayahu, capítulo 40, versículo 27 hasta el 41, 16. Pero para efectos de la clase del ministerio Shema, vamos a hacerlo desde el versículo 1 para que tengamos contexto. Entonces, permítanme, les comparto la Biblia Shema. Bueno, ahí la estamos viendo. La mayoría de Biblias tienen títulos. El título para este capítulo 40 de Isaías es El Eterno consuela a Sión. Y el versículo 1 empieza diciendo, Nahán, Nahán, que traducido al español se debe leer como consolad, consolad. Y aquí hay algo bien interesante, porque la palabra consuelo no significa lo mismo en la mentalidad hebrea que en la mentalidad de nosotros, los occidentales. Nosotros podemos ver que en el libro de Bereshit, de Génesis, cuando el Eterno está hablando acerca de Noa, ahí aparece que el Eterno se consoló. Lamentablemente, algunas Biblias han traducido ese versículo como que, y Dios se arrepintió. Y eso contradice totalmente la escritura, porque leemos más adelante que el Eterno no es hombre para arrepentirse. Vuelvo a repetirlo. El Eterno no es hombre para arrepentirse. Entonces, lo que han traducido en el capítulo 6 de Bereshit de Génesis está pésimamente traducido. Allá dice, y se arrepintió Dios. No, Dios no se arrepiente, porque Él no es hombre para arrepentirse. ¿Qué dice realmente el texto allá? Dice que el Creador se consoló. ¿Y qué quiere decir consolar? Nosotros sabemos que consolar tiene que ver muchísimo con que esta creación del Eterno vuelva a su estado original, vuelva a ser como cuando estaba Adán y Jabad en el Edén. Ese es el estado que el Eterno concibió para cada uno de nosotros. Sabemos que Adán y Jabad pecaron y ese estado original se dañó. Entonces, el consuelo tiene que ver con volver a ese estado de la creación del Eterno antes de que Adán y Java pecaran. Entonces, cuando aquí dice el versículo 1, Nahán, Nahán, está hablando de que el Eterno quiere que su pueblo, sus escogidos, volvamos al estado original de la creación. Dice así, Nahan Nahan, Am, que es la palabra para pueblo, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Este versículo es espectacular. Cada vez que yo leo los profetas, a mí me da una emoción, pero así en el corazón, en la mente, porque veo el plan del Eterno. El plan del Eterno es que sus escogidos, su pueblo, volvamos al estado original de la creación. Entonces,
cuando usted lea en su Biblia, consolad, no piensen en que a alguien le van a pasar un pañuelo. No, consolar es tener la certeza que hay una promesa del Eterno para su pueblo, para sus escogidos, de volver al estado original. Y mire que el versículo 1 lo ratifica cuando dice, así dice vuestro Elohim, vuestro Dios. Versículo 2. Hablen al corazón de Jerusalén. Dile a voces, se ha llenado su ejército. ¿Se acuerdan que uno de los nombres que en el otro campamento le tienen al Creador es Jehová de los ejércitos? Nosotros diríamos el Eterno de los ejércitos, Yud-Hei Vah-Hei de los ejércitos. Entonces la gente se piensa que ejército se refiere a un grupo armado, a soldados. No, ejército es el pueblo del Eterno. Tú y yo formamos parte del ejército del Eterno. Entonces, ahí está diciendo, hablen al corazón de Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? ¿La terrenal o la celestial? La celestial. Y le vamos a decir a esa Jerusalén celestial que se ha llenado, que se ha completado el número de las personas que el Eterno ha escogido para ser parte de ese pueblo, de ese ejército. Eso lo vemos en Romanos 11:25. O sea que aquí estamos viendo una profecía. En el futuro se va a completar el número de los llamados por el Eterno para esa Jerusalén celestial. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 2, que es pagada su abón, palabra hebrea para iniquidad. Ya es pagada la iniquidad. ¿Se acuerda que el Eterno es santo y que Él no puede estar cerca del pecado? Él es alérgico al pecado y que Él vino, se disminuyó para pagar por esa iniquidad. Entonces aquí estamos viendo esa profecía. Dice que es pagada su iniquidad. Y sigue diciendo el versículo 2 que ya habrá recibido el doble, recibido de la mano de Yud-Hei Vah-Hei por todas sus transgresiones. Entonces, nosotros aquí en el versículo 2 estamos viendo no solamente el pago de los escogidos de ese ejército, sino que también estamos hablando de ese pago que el Eterno le va a dar a esa otra Jerusalén, a la terrenal, como lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis dice en el capítulo 22, el mismo creador dice, he aquí, yo vengo pronto y mi paga conmigo. El que hizo lo bien, le pagaré lo bien que hizo. Y el que hizo lo mal, le pagaré también lo malo que hizo. Entonces, estamos viendo una profecía, una parte se ha cumplido y otra parte aún está por cumplirse. Versículo 3. Una voz proclama, despejen camino para Yud-Hei Vah-Hei, enderecen en el Arabat. ¿Qué era el Arabat? Era un desierto cerca del Mar Muerto. Entonces dice, enderecen en el Arabat camino para nuestro Elohim. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y colina. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y será revelada la gloria de Yud-Hei Vah-Hei, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yud-Hei Vah-Hei lo ha hablado. Esto era una profecía cuando lo escribieron, pero ya nosotros vimos que ya se cumplió. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? Estas palabras lo dijo Johanán ben Zechariah, aquel que conocimos como Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que se despejaran los caminos porque él iba a preparar el camino para el eterno. Mire que aquí nos está mostrando muchísimas cosas. Primero,
que se iba a preparar el camino para el eterno. ¿Y quién fue el que vimos aquí? A Mashiach. Eso nos demuestra que Mashiach es el mismo eterno. Esta profecía nos está demostrando una vez más que Mashiach es Yud Hei Ba Hei. Entonces, cuando Johanán ben Zechariah, Juan el Bautista, declaró estas palabras, en el Evangelio las estaba declarando a favor del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yehoshua Hamashiach. Pero aquí el texto, ¿para quién se las está declarando? Para Yud Hei Ba Hei, porque aquí lo está diciendo. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y colina, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y será revelada la gloria de Yud Hei Ba Hei. Eso nos está diciendo que Mashiach es la gloria del Creador. Lo voy a repetir. El versículo 5 lo que nos está diciendo es que nuestro Rey y Salvador es la Kabod, la gloria del Eterno. Aleluya. Aquí están hablando de la primera venida de nuestro Salvador. Y dice, y toda carne juntamente le verá. Y le vieron las personas del siglo primero, romanos, judíos, gentiles, con sus ojos, hayan creído en él o no hayan creído en él, toda carne vio a Yud Hei Ba Hei disminuido. Así no hubieran sabido en ese momento que ese que veían caminar era el eterno disminuido, pero toda carne pudo ver la gloria de Yud Hei Ba Hei caminar, andar sobre este planeta. Y el versículo termina diciendo, porque la boca de Yud Hei Ba Hei ha hablado. Y hemos visto que lo que habló la boca de Yud Hei Ba Hei se ha cumplido. Versículo 6. Voz que decía, ved y convoca. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el rúa, el viento, y aquí quiero aprovechar para preguntarle a los traductores, porque aquí no colocaron el espíritu. ¿Ah? Aquí es el viento, porque el viento de Yud Hei Ba Hei sopló. Ahí está la palabra hebrea nashat, que es soplar. Entonces, el viento de Yud Hei Ba Hei sopló por ella. ¿Sí? Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Qué está diciéndonos aquí la palabra figurativamente? Que el Rúa pasó a través de ella y se fue. Eso fue lo que está pasando aquí, o es lo que está pasando aquí. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Eterno sopló. O sea, el viento llega y pasa a través de todo lo que está en este planeta. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la meinra, esta palabra, meinra, sabemos que en arameo, es una palabra en arameo, es la expresión corpórea del Eterno. En sus Biblias, seguramente están hablando de la davar, o, bueno, ahí deben estar hablando de la davar, que es la palabra hebrea para palabra, ¿sí? Porque estamos en los profetas, la davar, más la davar de Elohim se, leva- se levantará para siempre. Y aquí es interesante, porque cuando decimos la palabra del Eterno, pues no queda muy claro quién es la palabra, pero cuando el texto nos habla de la Meinra, automáticamente sabemos que es la expresión corpórea del Eterno. Entonces, aquí vamos a leerlo de la siguiente manera. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la expresión corpórea de Elohim.
Y aquí vemos una palabra en hebreo importantísimo, yakun, que significa se levantará. Acuérdese que nuestro Mashiach fue levantado sobre un monte en la cruz. Aquí nos está hablando de Mashiach y él fue levantado. Y aquí se levantará para siempre. No solamente fue levantado ahí, sino en la resurrección. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciador de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Yehudá, vean aquí su Elohim. Ah, interesante. Estamos viendo la expresión corpórea ser levantada en una cruz. Y el versículo 9 nos está diciendo que el que está siendo levantado es nuestro Elohim. Vuelve nuevamente la escritura a mostrarnos que Mashiach es Hashem. Versículo 10. He aquí, Adonai Hashem. Cuando usted encuentre esta expresión, Adonai Hashem, está hablando del señorío y el juicio. Vuelvo a repetir, cuando usted encuentre los dos nombres juntos, Adonai Hashem, o en su Biblia aparezca Adonai Elohim, o aparezca Adonai Yud-Hei Ba-Hei, esa expresión la entiende muy claramente un hebreo porque él sabe que ahí está hablando del señorío y el juicio. Entonces, el señorío y el juicio vendrá con poder y su descendencia. Aquí la palabra descendencia está hablando de la semilla, de la simiente. ¿Y quién es la simiente? Mashiach. ¿Y cómo sabemos que no es en plural? Porque Pablo nos lo dice en el Evangelio. Dice que no es en plural, no es a los descendientes, sino a la semilla, a la simiente. Y que la simiente es Mashiach. Entonces, aquí dice que el señorío y el juicio vendrá con poder. Y ese poder va a estar dentro de quién? De Mashiach. Vuelvo a repetirlo. El señorío y el juicio nos dice que vendrá con poder. ¿Vendrá con poder sobre la descendencia de Israel? No, sobre la semilla, porque el apóstol nos deja claro que la no es descendencia en plural, sino semilla o simiente en singular. Y ese es Mashiach. Entonces nos está diciendo que Mashiach vendrá con poder gobernando por él. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿De qué nos está hablando? ¿De la primera venida? No, de la segunda venida de Mashiach. En el versículo 5 nos habló de la primera venida, cuando dice que será revelada la gloria, la cabot de Yuhei Bajei, y toda carne juntamente la verá. Esa es la primera venida. Pero ya en el versículo 10 la profecía nos está hablando de la segunda venida, cuando nos dice el mismo señorío y juicio, Adonai Hashem, que va a venir con poder, la semilla y su paga delante de él. Y ya nosotros lo acabamos de decir hace un rato. Apocalipsis 22 nos dice que Mashiach vendrá por segunda vez y su paga con él. Al que hizo lo bueno, le pagará por lo bueno que hizo. Y al que hizo lo malo, le pagará por lo malo que hizo. Aquí es claro que nos está hablando de la segunda venida del Rey de Reyes. Pero eso no se puede ver en español. Cuando usted lee el texto en español, usted en ninguna parte ve con claridad que está hablando de la segunda venida de nuestro Salvador. Versículo 11. Como un pastor apacienta su rebaño, reúne a los corderos con su descendencia. Pero recuerde que la descendencia es quién. Está en singular.
O sea que está hablando de la semilla, de Mashiach. O sea que este texto lo podemos leer de esta manera. Como un pastor apacienta su rebaño, reúne a los corderos con su Mesías. ¡Wow! Espectacular. Y los lleva en su regazo. Con cuidado, conduce a las ovejas con crías. Aquí sigue hablando de la segunda venida. Ahí en ninguna parte nos está diciendo que hay un arrebatamiento. Mire, es clarísimo, porque dice, como un pastor apacienta su rebaño, los reúne. Ahí no dice los arrebata, lo dice que los reúne. Como que cuando se reúne la familia, digamos que el Javier Arturo va a hacer una comida en su casa y reúne la familia. O sea, no los está arrebatando y llevándoselos, no, los está reuniendo en su casa. Aquí nos está diciendo que en la segunda venida nuestro Salvador, que viene con poder, nos va a reunir junto a Él. Vamos a estar ahí, al lado de Él. Recuerde que Él va a colocar su pie sobre el monte de los olivos y nosotros vamos a ser reunidos en el monte de los olivos con Él. En ninguna parte nos está hablando del arrebatamiento. Lamentablemente, este tema del arrebatamiento está muy metido en la mente y en los corazones de los hermanos del otro campamento. Pero la Biblia deja claro, no hay arrebatamiento y aquí lo podemos ver y corroborar. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas del mar con el hueco de su mano y midió la extensión de los cielos con su palmo? ¿Y quién incluyó en su chaliz, en su tercio, cuando usted coge tres dedos, el polvo de la tierra? ¿Y quién pesó un peles? ¿Qué era un peles? Era donde se pesaban las grandes cosas. ¿Quién pesó en un peles las montañas en la balanza? ¿Quién sondió la rúa? En sus Biblias aparece el espíritu, pero ahí la palabra rúa es la mente. ¿Quién sondió la mente de Yuhei Bajei o le aconsejó enseñándole? Mire que el mismo verbo nos lleva claro a concluir que no se trata de un espíritu, porque si usted lee, ¿quién sondió el espíritu del Eterno o le aconsejó? No, los pensamientos. Cuando usted a alguien le está hablando, le está aconsejando, eso está impactando su mente, no su espíritu. Aquí corroboramos que esas malas traducciones de estar en todo momento insertando la palabra espíritu. Aquí lo que dice es quién sondió la mente de Yuhei Bajei o le aconsejó enseñándole. El mismo verbo, perdón, el mismo versículo nos lleva a la claridad de que ahí la palabra rúa se refiere a la mente. Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones, léase así, he aquí los gentiles, le son como la gota de agua que cae del cubo. Aquí nos habla de esa magnificencia del Eterno y cómo menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como un polvo. La isla nos reafirma que está hablando de gentiles, porque en la mentalidad hebrea las islas estaban aparte del continente, ¿sí? Y el continente era como si fuera el pueblo y las islas lo externo. En ese caso, las islas siempre en la Biblia nos va a hablar de gentiles. Versículo 16. Ni el Lebanón. En su Biblia dice ni el Líbano, pero en hebreo dice Lebanón. El Lebanón era mucho más que un país que se llamaba o una región que se llamaba el Líbano. El Lebanón se refiere al altar. Ni el altar bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Se fijan? Aquí es claro que el Lebanón está directamente relacionado con el altar.
no está relacionado con una región, porque en sus Biblias, si usted lee, ni el Líbano bastará para el fuego, como si el Eterno estuviera diciendo que tiene que quemar toda esa región llamada el Líbano. No, el Líbano, que en hebreo es Lebanón, cuando se lee en ese nivel Sod, sabemos que se está refiriendo al altar de sacrificios. Entonces, ni el altar bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Hace total sentido, pero si lo leemos en el nivel Sod. Versículo 17. Tohu Efes, que significa como nada. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Versículo 18. ¿Con quién entonces puede compararse a él? En español, él no significa lo mismo que en hebreo. En hebreo, él, que está compuesto por la letra hebrea Aleph y Lamed, se refería a uno de los nombres del Eterno, que significa el poderoso. De ahí viene Elí, Elí, poderoso mío, poderoso mío. Entonces, aquí se debe leer, ¿con quién entonces puede comparar al poderoso? ¿Con quién lo vas a comparar tú? ¿O con quién lo voy a comparar yo? ¿Qué imagen le vas a componer? Le compondréis. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El mesucán, que era un tipo de árbol que se veía en Israel, es una ofrenda, madera que no se apolille. Se busca un entendido sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca lo han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él vuelve a hablar del Eterno, Aleph y Lamed. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahí dice círculo, no dice esfera, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los potentados y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa tohu, que significa vana, vacía, como si nunca hubiera sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se seca, y la tormenta los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me harás semejante o me compararás? Dice el Kadosh, el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Aquí ejército no se está refiriendo a ángeles, sino a nosotros los escogidos. A todos llama por sus nombres y ninguno se perderá. Aleluya. Esta promesa es hermosa y ninguno se perderá. Mi amado, mi amada, esta promesa es para ti que me estás escuchando y para mí. Esta promesa es preciosísima porque está diciendo que ninguno se perderá. Continuemos. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué dirá Jacob? Cuando en tu Biblia leas Jacob, entiende el reino del sur, lo que hoy podemos decir los judíos. Y hablará Israel. Israel era el reino del norte. Y recuerde que el reino del norte se fundió con los gentiles. Entonces, mientras el reino del sur, Jacob, son nuestros hermanos judíos, el reino del norte, Israel, somos los escogidos dentro de los gentiles que hemos sido llamados por el Eterno para ser parte de su pueblo. Tú y yo somos Israel, el reino del norte. Mi camino está escondido de Yud-Hei Baj-Hei y de Meloim pasó por mi juicio. No has sabido,
no has escuchado que el Elohei Olam, y aquí Elohei Olam, Yud-Hei Vah-Hei, está hablando del Dios de lo escondido, o sea, el eterno. Cuando tú escuches la expresión en hebreo, Elohei Olam, Yud-Hei Vah-Hei o Elohei Olam, Hashem, está hablando del Dios de lo escondido, no el Dios que se esconde, no, el Dios de lo escondido, o sea, el eterno, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su sabiduría no hay quien la mida. Él, el eterno, el poderoso, da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los siervos se fatigan y se cansan, los escogidos flaquean y caen. Ahorita hablamos con la Javerá Teresa que nos decía, sí, que hay momentos en que uno flaquea, claro. La misma palabra nos lo está confirmando. Aquí dice, y los escogidos flaquean y caen, pero el Eterno no nos va a dejar caídos. Él nos está rescatando. Por eso el versículo anterior, el versículo 26, nos está diciendo que ninguno de nosotros se va a perder. Recuerde que Apocalipsis nos dice, el que permanezca firme hasta el final, ese será salvo. Si tú permaneces, por más que a veces flaquemos, a veces caigamos, si permanecemos en el camino del Eterno, en su Torah y en el Evangelio, no nos vamos a perder. Aunque flaquemos y aunque a veces el cansancio, ese cansancio a veces ni es físico, sino que a veces vemos que la situación no cambia, la económica, la afectiva, aunque todo eso suceda. Hoy el Eterno te dice, a ti que me estás escuchando, Él no va a dejar que te pierdas. Y dice el versículo 31, pero los kabad, esa palabra hebrea tiene que ver con la esperanza. Entonces aquí se tiene que leer, pero los que tienen esperanza, emuná, los que creen en la promesa del Eterno, los que tienen esperanza en Yud Hei Bah Hei, o sea, aunque flaquemos, aunque caigamos, si tenemos kabbat, si tenemos esperanza en lo que ha salido de la boca de Yud Hei Bah Hei, ¿qué pasará con nosotros? Tendremos nuevas fuerzas, levantaremos nuestras alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Aleluya. Espectacular como termina este capítulo. La verdad que es espectacular. Mis amados, mis amadas, aunque flaquemos, caigamos, si tenemos nuestra esperanza puesta en Yud-Hei Vah-Hei, Él no va a permitir que tú o yo nos perdamos. Y por el contrario, nos dará nuevas fuerzas, fuerzas y alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos, pero ese caminar, recuerda que caminar, dice la palabra, y Enoc caminó con Dios. Y vuelve y dice, que Noé caminó con Dios. Ese caminar es guardar la Torá y el Evangelio. Caminaremos, o sea, guardaremos la Torá y el Evangelio y no nos fatigaremos. Aleluya. Baruch Hashem. Continuemos. Capítulo 41. Dice así. Seguirán haciéndose los sordos, los Ijin. Esta palabra Ijin traduce islas, gentiles, chacales o perros. Entonces, aquí están hablando de los gentiles. ¿Seguirán haciéndose los sordos los gentiles?
y van a ser capaces de renovar fuerzas. Recuerde que ya el capítulo anterior terminó diciéndonos que los que tenemos esperanza en nuestro Rey y Salvador, Él nos va a renovar las fuerzas. Pero aquí está hablando de los Iyín, de los que están afuera. Seguirán haciéndose sordos los que están afuera y van a ser capaces de renovar fuerzas, naciones poderosas. Hoy vemos cómo dicen que Estados Unidos es la nación más poderosa, que China, que Rusia son naciones poderosas, pero no están caminando en el camino del Eterno, ni en su Torá, ni en su Evangelio. Entonces aquí está haciendo una pregunta al Creador. Ustedes, los de afuera, los Iyín, las islas, los perros, los que están afuera, van a ser capaces ustedes mismos de renovar sus fuerzas, aunque ustedes se crean naciones poderosas. Si es así, acérquense y entonces hablen y estemos juntamente en juicio. Ah, espectacular. Ah, usted se cree muy poderoso. Venga, 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 a ver, párese delante de mí. Sea varoncito. Venga, acérquese y entremos, usted y yo, naciones gentiles que no están guardando la Torá, entremos en juicio. Versículo 2. ¿Quién hará despertar la justicia y ponerla a su servicio? ¿Quién podrá hacer venir a los gentiles delante suyo y poner a reinar reyes? ¿Quién podrá convertir la espada en polvo, sus arcos en pajas arrebatadas? Aquí el Eterno les hace una pregunta a estas naciones poderosas. ¿Quién será el que persiga al otro y le quite la paz, la shalom? ¿Y quién será el que diga que este es su camino y que por ahí no pasa? ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién será el que llame a las generaciones desde el principio? Este es espectacular. ¿Quién va a llamar cuando está hablando de resurrección? Desde el principio. Adán, Java, Noah, Shem, Abraham, bueno, todos esos grandes hombres y esas grandes mujeres. Continuemos. ¿Quién es el que va a ser capaz de eso? Las naciones van a ser capaces de eso. Con todo lo que la tecnología ha avanzado, son capaces de resucitar a Abraham, a Adán. Ahora que se han metido con el cuento de clonar las vacas y querer resucitar disque a los dinosaurios y todo eso, ustedes van a ser capaces, naciones porosas, de llamar y levantar a Adán, a Jabad y a toda su descendencia hasta el día de hoy de los escogidos. Es una gran pregunta, pero mire la respuesta. Yo, Yud Hei Ba Hei, el Aleph y yo mismo, la Taf. En sus Biblias deben de estar traducidos el principio y el inicio. No, ahí dice Aleph y Taf. Los verán los Iyín, recuerde, los verán los perros. La Biblia dice, y los perros estarán afuera. Entonces, Iyín. Las islas, Iyín traduce islas, se lo recuerdo, perros y gentiles que no han sido llamados y gentiles que no han recibido la Torá y el Evangelio. De aquí dice, lo verán, esas naciones poderosas de las que nos está hablando el versículo 1. Lo verán los Iyín y temerán. Lo verán los Iyín y temerán. Los confines de la tierra se espantaron, se acercarán y vendrán. Mire que el texto, cuando se lee en hebreo, está en futuro. Seguramente en su Biblia puede estar escrito en presente o en pasado. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El escultor anima al platero. El que labra con martillo anima al que golpea el yunque. Dice del ribete, está bien. O sea, estás haciendo la escultura y el otro lo felicita. Luego lo afirma con clavos para que no se tambaleen, como lo que vemos en cierta religión cuando usted entra y están esas figuras pegadas con clavos. Ya eso venía desde el pasado. Pero tú, ¿quién es ese tú? Ese tú es Isaías.
Pero tú, Isaías, eres Israel, mi siervo. Tú eres Jacob, el que yo había escogido, semilla de Abraham, mi amado. Yo te he tomado con fuerzas desde los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No te dejes sorprender porque yo soy tu Elohim. Yo te he adoptado y te he ayudado y también te he apoyado con la diestra de mi justicia. Este versículo 9 y este versículo 10 lo cogen la mayoría de hermanos del otro campamento como una promesa para ellos. Ay, sí, Dios me escogió y Él me dice que no tema, que Él está conmigo. No, ahí el Eterno le está hablando es a Isaías. Como hemos visto en otros estudios, en todo el libro del profeta Yesayahu, Isaías, hay tres tipos de siervo. Uno es Isaías, otro es el pueblo de Israel, que es cuando es el pueblo de Israel, en esa promesa nosotros sí estamos incluidos. Y otro es el mismo Mesías. En este caso, la promesa es para Isaías. Continuemos. Versículo 11. He aquí serán deshonrados. En su Biblia decir serán maldecidos. He aquí serán deshonrados todos los que se ensañan contra ti. Vuelvo a leerlo. He aquí serán deshonrados todos los que se ensañan contra ti. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Ese contigo es Isaías. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te batallan, porque yo, Yud-Hei Bajei, soy tu Elohim, quien te fortalece tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No dudes, gusano de Jacob, y tú, gorgojo de Israel. Yo soy tu ayuda, dice Yud-Hei Bajei, el Santo de Israel, tu Redentor. En otras versiones se puede leer tu rescatador. Aquí ya no es solamente Isaías, aquí sí es los escogidos, porque está hablando de Jacob, que son los judíos escogidos por el Eterno, y de Israel, que son los gentiles que han sido llamados por el Eterno para guardar su Torá y el Evangelio. Y está hablando de redención, está hablando de rescate. Entonces, sabemos que aquí sí es para nosotros esta promesa. La promesa del versículo 13 y del versículo 14 es para ti y para mí. Dice el versículo 15, he aquí que yo te he puesto por trillo. Aquí vuelve otra vez, ya no es nosotros los escogidos. He aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y colinas y las vas a reducir a tamo, a polvo. ¿De quién está hablando? De Mashiach, de Mashiach, porque los montes son religiones grandes y las colinas religiones pequeñas. Y el Mesías cuando venga va a desaparecer todas estas religiones. Recuerde que, no que solamente en el cristianismo se dice que hay 48.000 diferentes denominaciones. Esas denominaciones son como colinas para el Eterno. Entonces, aquí ya no está hablando de los escogidos, sino que está hablando de Mashiach. Mashiach va a ser un trillo cuando venga por segunda vez, porque va a trillar todos esos montes, esas grandes religiones, y molerá las colinas, que son esas pequeñas congregaciones que no están guardando la Torah ni el Evangelio. Versículo 16, que es hasta donde llega la Haftará de hoy. Dice, los aventarás y los llevará el Rúa, el viento, y los esparcirá la tormenta. Pero tú te regocijarás en Yud-Hei Bajei, te honrarás en el Santo de Israel. Aunque la Haftará llega hasta aquí, vamos a terminar el capítulo 41.
Los pobres y necesitados buscan las aguas. Esas aguas no es el agua líquida, esa agua se refiere a la palabra. ¿Se acuerda cuando estudiamos en el libro de Johanán acerca del Mesías y la mujer del pozo? Que él le hablaba del agua de vida y ella entendía el agua líquida y él estaba hablando de la palabra de vida. Aquí la palabra agua se refiere a la palabra del Eterno. Entonces se debe leer así el versículo 17. Los pobres y necesitados buscan las palabras del Eterno y no las hay. Seca está su sed, su lengua. Perdón, de sed su lengua. Yo, Yud-Hei Baj-Hei, le responderé. Yo, el Elohim de Israel, no los abandonaré. Entonces, aquí no solamente está hablando de pobres y necesitados en la parte económica, sino esos pobres de espíritus y necesitados de la palabra, los que quieren aprender, buscar las sendas antiguas, buscar el camino del eterno. Si tú estás buscando las palabras, estás pobre de espíritu. ¿Se acuerda que la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu? Aquí está hablando de eso, que esos pobres de espíritu, y espíritu no está hablando de algo etéreo ni de Gasparín. Cuando dice espíritu, está hablando de esos pensamientos, de esa mente de Mashiach. Entonces, los que tienen ese tipo de pobreza y buscan las palabras del Eterno, esa agua viva que es la palabra del Eterno, y que su lengua está seca porque no haya, el Eterno le dice en una promesa, yo le responderé, aleluya. Yo, el Elohim de Israel, no los abandonaré. Aleluya, Baruch Hashem, qué promesa más hermosa. Versículo 18. En las alturas abriré ríos. Acuerde, estamos hablando de la palabra del Eterno. No es literal, esto no es literal. Y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Mire, esto está tan mal interpretado que usted va a ver en internet, uy, se cumplió la profecía de Isaías, porque mire, en el desierto de Israel brotó agua. No, no está hablando de esa agua líquida. Por eso vemos que esas personas están aún lejos de tener la revelación de la palabra del Eterno, porque aquí está hablando es de la palabra del Creador, de lo que ha salido de su boca, lo cual es la Torá y el Evangelio. Versículo 19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y abetos juntamente para que vean y conozcan, adviertan y entiendan todos que la mano de Yud-Hei Baj-Hei hace esto y que el Kadosh, el Santo de Israel, lo creó. Y aquí tampoco está hablando de árboles literalmente. Recuerden que cuando nosotros vamos al Evangelio y Hashem disminuido en cabeza de Yehoshua HaMashiach le da vista a un ciego, el ciego llega y dice, veo como árboles que caminan. Él estaba diciéndonos que las personas eran árboles. Entonces, cuando aquí están hablando de cedros, acacias, arrayanes, están hablando de hombres y mujeres, pero no cualquier tipo de hombres y mujeres, sino hombres y mujeres que el Eterno ha llamado para que aprendan su Torá y su evangelio. Él los está formando para que vayan a ser más discípulos, como lo dice el mismo evangelio. Esto no se puede leer literal. Versículo 21. Presenten su causa, dice Yud-Hei Baj-Hei. Presenten sus pruebas, dice el rey de Jacob. ¿A quién le está hablando? A los líderes de Israel. Traigan, anúncienos. ¿Qué? A la justicia y al juicio. Mire que Hashem se está refiriendo a sí mismo en plural. Dice, traigan y anúncienos como si fuera un plural, como si fueran muchas personas. No, Hashem, y lo hemos visto en el Salmo 110, que Hashem se refiere a sí mismo en tercera persona y que Hashem se refiere a sí mismo en plural. Entonces, cuando dice traigan, anúncienos,
Es el mismo, está hablando en plural, pero ese plural es Hashem Adonai o Adonai Elohim, que es la justicia y el juicio, lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su consecuencia y hacernos entender lo que ha de venir. Versículo 23. Declaren las señales que pasará en los últimos tiempos, para que nosotros sepamos que ustedes son Elohim. Ya aquí el Eterno no está hablándose a sí mismo, porque recuerde que Elohim también significa los que portan las palabras del Eterno. Lo sabemos en el Salmo 82. Ahí es muy claro. ¿Quiénes portan la palabra? Los jueces que juzgaban de acuerdo a la Torá. También los sacerdotes. Tú que portas la palabra de la Torá. Entonces lo voy a leer en contexto. Declaren las señales que pasará en los últimos tiempos, para que nosotros sepamos que ustedes son portadores de la palabra del Eterno. Por lo menos hagan algo, bueno o malo, cualquier cosa para estar sorprendidos o temerosos. Le está diciendo a personas como tú y yo, pues muéstrense, ustedes son portadores de la palabra, hagan algo, vaya, prediquen. Usted no tiene que estar haciendo milagros, no tiene que estar pidiendo un iPhone 17 diciéndole como los videos que nos llegan a nuestros celulares donde vemos líderes religiosos diciendo, y Dios me dijo que de este culto debe salir un iPhone 17 para mí y otro para mi esposa. O como otro video que nos llegó diciendo, y Dios me dijo que de este culto ustedes van a ofrendar para que mi esposa tenga una camioneta nueva. No, esos no son los portadores de la palabra del Eterno. Aquí el Eterno le está diciendo a ustedes que son portadores de la palabra del Eterno, que no pueden quedarse quietos. Hagan algo, o sea, muestren para que el resto, los Ijin, se sorprendan y teman al Eterno. Versículo 24. He aquí, ustedes son nada y sus obras vanidad. Es la abominación de lo que los ha, perdón, es la abominación la que los ha escogido. Aquí ya no está hablando de los portadores de la palabra, sino de los Ijin. Yo haré despertar desde el Zafún. En sus Biblias dice el norte, que en hebreo es Sefón, pero aquí es Zafún. Zafún. Y Zafún es el lugar escondido, la morada del Altísimo. Dice el versículo 25, yo haré despertar desde la morada del Altísimo y vendrá. Del nacimiento del sol serán invocado mi nombre y pisoteará a los príncipes como lodo y como pisa y como pisa el barro el alfarero. Cuando Mashiach venga por segunda vez, a esos que no quisieron guardar la Torá y el Evangelio, él los va a pisar. ¿Quién lo anunció desde el principio para que lo sepamos? ¿O de tiempos antes o antiguos? Y diremos, ¿es justo? ¿Cierto? ¿No hay quien anuncie? Sí. ¿No hay quien enseñe? Ciertamente no hay quien escuche sus palabras. Devarim en hebreo. Mire la importancia, ya no lo está diciendo anteriormente, que los que portamos la palabra del Eterno, esos robles, esos cipreses que el Eterno ha formado, no pueden quedarse quietos. El Eterno nos está haciendo un llamado a no quedarnos quietos. Tenemos que ir a los Ijin. Ah, que se pusieron bravos. Perdón por lo que voy a decir, pero de malas. Porque a mí no me interesa quedar bien con los familiares, y quedar mal con el Eterno. O sea, tampoco vamos a llegar a agredir. A lo que me refiero es que no temas ir a proclamar la Torá y el Evangelio. No es que si yo voy, se ponen bravos. El que se va a poner bravo es otro. Entonces, aquí está haciéndonos un llamado. Dice, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien escuche sus palabras. El Eterno nos está haciendo un llamado de atención. Versículo 27. Yo pondré a un Rishón, a un primero, al más importante,
separación. Y aquí hay algo, pero espectacular. Cuando dice yo pondré un primero, no está diciendo que es alguien creado, se está refiriendo a Mashiach. Yo colocaré a alguien importante, o sea, al Mesías. Y esto es importante que usted lo entienda porque los testigos de Jehová dicen que Mashiach no es el eterno porque es el primero creado, porque en el Evangelio hay una mala traducción que dice que Mashiach es el primero de la creación, como si hubiera sido creado el primero. No, es el Rishon, el más importante. No quiere, o sea, ¿o acaso el Eterno no es el Rishon, el más importante en toda la creación? Entonces, este texto tiene que ver con esa parte del Evangelio. Se está refiriendo a Mashiach, el Eterno. Es decir, Mashiach es el primero, el Rishon, no porque alguien lo haya creado, no, porque es el más importante en toda este universo, en toda la creación y más allá de la creación. Continuemos. Yo pondré un Rishon. ¿De quién está hablando? De Mashiach, para Shion. Recuerde que cuando habla de Sion, Shion en su Biblia y Shion en hebreo, está hablando de la Jerusalén celestial. Y pondré a un mebaser, a un evangelista. O sea, ¿qué vino a hacer Mashiach? A traernos el evangelio. Entonces, por eso defendemos la Torá y el evangelio. Y un mebaser, un evangelista a Jerusalén, de alegres nuevas. Y yo veré y no habrá ningún varón. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra, dabar en hebreo. He aquí todos ellos son Aben. Esta palabra hebrea Aben es delicadísima porque Aben significa no Torah. Entonces dice así, he aquí todos ellos son no Torah y las obras de ellos son nada. Rúa, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y hasta aquí es la Haftará de hoy.